Largos días y placenteras noches cultistas, yo soy Iván Guanito, y el día de hoy les traigo uno de los resúmenes que más me han pedido en el canal. Estoy hablando de Las sombras sobre Innsmouth, novela de H.P. Lovecraft y publicada en abril de 1936 de forma íntegra como novela. Fue la única obra de Lovecraft publicada de esta forma en vida del autor, ya que lo habitual era que las novelas se publicasen por entregas de revistas. La historia nos lleva al pueblo de Innsmouth, en Massachusetts, y narra el descubrimiento de una secta de seres mitad pez y anfibio que buscarán que nadie se entere de su existencia a toda costa. Y bueno, sin más que decir, comencemos. El protagonista de la historia se llama Robert Homestead y comienza narrando los sucesos ocurridos entre los años 1927 y 1928, donde los agentes del gobierno federal realizaron una extraña y secreta investigación sobre el antiguo puerto marítimo de Innsmouth en Massachusetts. El público se enteró de ello en febrero, porque fue entonces cuando se llevaron a cabo las redadas y numerosos arrestos seguidos del incendio y la voladura sistemática de una gran cantidad de casas ruinosas. Se realizaron un gran número de detenciones y hubo un gran silencio de las autoridades en torno a los detenidos. No hubo juicio, ni se llegó a saber tampoco de qué se les acusaba. Se hicieron declaraciones imprecisas acerca de enfermedades y campos de concentración, y más tarde se habló de evasiones en varias prisiones navales y militares, pero nada positivo se reveló. La misma ciudad de Innsmouth se había quedado casi despoblada. Los rumores hacían referencia a cierto submarino que torpedeó los abismos del mar, justo detrás del arrecife del Diablo. Los campesinos de los alrededores y las gentes de los pueblos vecinos lo comentaron mucho, pero se mostraron extremadamente reservados con la gente de fuera. Habían sucedido cosas que les enseñaron a ser reservados, de modo que era inútil intentar sonsacarles. Además, sabían poca cosa en realidad, ya que era muy difícil llegar a Innsmouth por tierra firme y los habitantes de los pueblos se mantenían alejados. Robert Homestead es quien a primera hora de la mañana del 16 de julio de 1927 huyó frenéticamente de Innsmouth y quien suplicó horrorizado al gobierno que abriese una investigación y actuase en consecuencia, petición que dio origen a todo el episodio relatado anteriormente. Robert no debía hablar nada sobre lo que ahí le había ocurrido, pero el hecho de contarlo le ayudaba a recobrar la confianza en sus facultades y a convencerse de que no fue víctima de una pesadilla colectiva. Robert se topó con el pueblo cuando celebraba su mayoría de edad, dando la vuelta a Nueva Inglaterra, y había planeado ir directamente desde el antiguo pueblo de Newburyport a Arkham, de donde provenía la familia de su padre. En Newburyport tomó el tren y fue en el despacho de billetes de la estación donde escuchó hablar por primera vez de Innsmouth. El empleado había escuchado sus esfuerzos por ahorrar y le sugirió tomar el autobús. Le comenta que este pasaba por Innsmouth y que como a nadie le gustaba pasar por ahí, el boleto era barato. Esta fue la primera noticia del siniestro pueblo de Innsmouth. Robert decide que, puesto que estaba antes de llegar a Arkham, se detendría en el pueblo para turistear un rato. El hombre de la taquilla le explica a Robert que años atrás Innsmouth tenía un puerto muy vivo y había algunas fábricas, pero ahora no quedaba más que una refinería de oro que además se pasa largas temporadas sin funcionar. Le dice que el viejo March es el dueño de la refinería, un viejo maniático y extravagante que no sale de su casa para nada. Según cuentan, tiene una enfermedad de la piel y no se dejaba ver. Es nieto del capitán Obed March, que fue el fundador del negocio. Este se había casado con una mujer venida del Mar del Sur. La gente con sangre de Innsmouth no suele decirlo, y le revela que rara vez se ven adultos en Innsmouth. El de la taquilla agrega que hay leyendas que dicen que el viejo capitán March negociaba con el diablo y sacaba trastos del infierno para traérselos a vivir a Innsmouth. También que celebraban una especie de culto satánico y sacrificios espantosos en el arrecife del diablo. Finaliza diciendo que la gente de Innsmouth posee unos rasgos extraños. Algunos tienen la cabeza estrecha y rara, con la nariz chata y aplastada, y tienen también unos ojos fijos que parece que nunca parpadean, y una piel que no es como la piel normal, es áspera y costrosa,
y a los lados del cuello la piel la tienen arrugada, como replegada. Se quedan calvos muy jóvenes también. Los más viejos son los que peor aspecto tienen. Robert pregunta por un hotel y el de la taquilla le dice que si hay un hotel en Innsmouth, se llama Gilman House, pero le aconseja que no se quede ahí, ya que hubo un inspector de Hacienda que paró en Gilman hace unos 2 años y sacó de allí un sinfín de impresiones desagradables. La refinería March le parecía bastante rara. Se trata de una vieja fábrica situada a orillas de Manuxet, en su desembocadura, que es un río. Después de escuchar toda esa historia un tanto fantasiosa, Robert pasó casi toda la tarde en la biblioteca pública de Newburyport buscando datos sobre Innsmouth. Preguntó a las personas del pueblo donde se hospedaría antes de su viaje a Innsmouth, pero nadie quería hablar de aquel pueblo, no confiaban. En la biblioteca muchos adoptaron esa misma actitud. Era evidente que a los ojos de las personas, Innsmouth era meramente un caso exagerado de degeneración cívica. Robert entonces investiga en documentaciones viejas de la biblioteca y noticias, donde descubrió fotografías de los tesoros que March había extraído del fondo del océano. La amable señora de la biblioteca, si bien no quiso hablar mucho con Robert sobre Innsmouth, esta le aclaró que su hipótesis sobre el origen pirata de la fortuna de los March estaba muy extendida entre los intelectuales de la región. Ella nunca había estado en Innsmouth, pero sentía aversión hacia sus habitantes y los ritos que realizaban en una secta llamada Orden Esotérica de Dagon. Robert, al escuchar todas estas historias y después de haber leído todo sobre los tesoros encontrados en el fondo oceánico de Innsmouth, se sintió entusiasmado por visitar el pueblo de tal modo que en la pequeña habitación donde se hospedaba apenas pudo conciliar el sueño. A la mañana siguiente, Robert esperó el autobús de Innsmouth. Cuando ya faltaba poco para llegar, observó que los paseantes se alejaban de la parada. El empleado de la estación no había exagerado en la repugnancia que sentían en la localidad por los habitantes de Innsmouth. En el bus solo venían 3 pasajeros, 3 hombres más bien jóvenes, morenos, mal vestidos y de semblante hosco. Cuando el vehículo se detuvo, bajaron los 3 y con paso torpe y desmañado echaron a andar en silencio por State Street, casi de manera furtiva. El conductor era un hombre flaco de hombros caídos y unos 70 de estatura. Tenía la cabeza estrecha y unos ojos saltones de color azul claro que no pestañeaban, y su barbilla y su frente eran deprimidas y tenían unas orejas más bien rudimentarias y atrofiadas. Tenía el aspecto de Innsmouth. Cuando Robert subió al autobús, no había ningún otro pasajero. El autobús avanzó por el pueblo y lo dejó atrás. El olor a mar era sofocante, pero una vez llegaron a Innsmouth, toda su atención fue rodeada por el núcleo urbano, de casas apretadas pero carente de signos de vida. A medida que avanzaba, el abandono y las ruinas se hacían más evidentes en el barrio marinero, junto a los muelles. Sin embargo, en su mismo centro se alzaba la blanca torre de un edificio de ladrillos muy bien conservado, que parecía como una pequeña fábrica, y a lo lejos, mar adentro, pese a la marea alta, se distinguía la raya negra y larga que sin duda alguna era el arrecife del diablo. Finalmente el bus se detuvo y Robert se dirigió al Hotel Gilman House. Encontró a un par de personas con el aspecto de Innsmouth, pero no hizo preguntas imprudentes. Decidió dar un paseo por la plaza del pueblo. Vio lo que parecía ser un centro comercial y uno que otro autoestacionado. Sentía curiosidad y comenzó sus indagaciones en las tiendas de consumibles. Tratándose de una sucursal, era probable que sus dependientes no fueran de Innsmouth, como así resultó. En efecto, el único empleado era un muchacho de unos 17 años cuyo aspecto franco y simpático prometía abundante información. Era de Arkham y vivía con una familia que procedía de Ipswich. Siempre que podía, hacía una escapada para visitar a su familia. A esta no le gustaba que trabajase en Innsmouth, pero la empresa lo había destinado allí y él no deseaba dejar el empleo. Dijo que en Innsmouth no había biblioteca ni cámara de comercio, pero que no sería difícil orientarse por las calles. El chico le dice que es conveniente que no llame demasiado la atención, especialmente al norte del río, ya que el vecindario era de gente hosca y mal encarada. Incluso se decía que algunos forasteros habían llegado a desaparecer. Ciertos lugares eran prácticamente territorio prohibido, según había aprendido a costa de disgustos.
Por ejemplo, no era aconsejable rondar por los alrededores de la refinería March, ni por las proximidades de cualquiera de los templos que aún se hallaban abiertos al culto, ni por delante del edificio de la Orden de Dagon, situado en New Church Green. Los cultos que se practicaban eran muy extraños. En cuanto a la gente, él apenas sabía nada. Eran huidizos, se les veía raramente y vivían como los animales en sus madrigueras, de modo que resultaba muy difícil imaginarse a qué se dedicaban aparte de la eterna pesca. Parecían unidos por una especie de misteriosa camaradería y sentían un gran desprecio por el resto del mundo, como si fueran ellos los elegidos para otra vida mejor. Su aspecto, en particular aquellos ojos fijos e imperturbables que no pestañeaban jamás, eran lo que más le repelía de ellos. Después, sus voces roncas de acento inhumano. Era lo más desagradable del mundo, oírles cantar por las noches en la iglesia, en especial durante sus grandes festividades, que ellos denominaban renacimientos, celebrados 2 veces al año, el 30 de abril y el 31 de octubre. Eran muy aficionados al agua y siempre estaban nadando en el río y en el puerto. Era muy raro encontrar adultos sin rastros de desviaciones biológica alguna, como el viejo empleado del hotel, y uno se preguntaba qué ocurría con los viejos. ¿No sería tal vez la pinta de Innsmouth un extraño fenómeno patológico que les iba minando el organismo a medida que transcurrían los años? Naturalmente, solo una grave enfermedad podría acarrear tales y tan grandes modificaciones anatómicas en las personas que alcanzaban la madurez. El chico dijo además que estaba convencido de que había individuos más repugnantes de los que se veían por las calles, pero que los encerraban en determinados lugares. Se oían muchas cosas raras. Decía que las casas del puerto se comunicaban entre sí mediante una serie de subterráneos secretos y que el barrio era un auténtico vivero de monstruos deformes. Cuando llegaba al pueblo algún enviado del gobierno, solían ocultar a los tipos más repulsivos. Añadió que era inútil preguntarles nada sobre el lugar. El único capaz de hablar era un viejo que vivía en el asilo de la salida del pueblo y que solía pasear por las calles próximas al parque de bomberos. Este venerable personaje se llamaba Zadok Allen, tenía 96 años y estaba algo tocado de la cabeza, además de ser el borrachín del pueblo. Era un individuo huidizo y extraño que siempre miraba de soslayo como si temiese algo. No era prudente que te vieran a un lado de él. Ninguno de los forasteros que vivía en el pueblo se atrevía a salir de noche. Se decía que era peligroso. Además, las calles estaban siempre oscuras. Por lo que se refiere al comercio, la abundancia de pesca era casi increíble. De todos modos, en Innsmouth se obtenía menos beneficio cada día. Los precios bajaban continuamente y la competencia aumentaba. Como es natural, el verdadero negocio del pueblo era la refinería, cuyas oficinas estaban en la plaza. Unos portales más allá, el viejo March nunca se dejaba ver. A veces se veía pasar su automóvil con las cortinillas echadas. Corría toda suerte de rumores acerca de la transformación que había sufrido el viejo March. Según se decía, parecía un reptil. Iba siempre ataviado con una gran cantidad de joyas fantásticas. Además de los March, había otras 3 familias de elevada posición: los Wade, los Gilman y los Elliot. Todas eran gente retraída. Vivían en casas inmensas a lo largo de Washington Street. Se decía que con ellos vivían secuestrados ciertos familiares que sufrían también horribles deformaciones y cuyo fallecimiento había sido certificado oficialmente. La idea de Robert era deambular por las calles principales, hablar con alguien que no fuese de allí si tenía ocasión de ello y tomar el autobús de las 8 para llegar a Arkham. Robert salió del local agradeciéndole al chico la información y se encontró con un interminable espectáculo de callejones desiertos y fachadas miserables. La gente de Innsmouth se le quedaba viendo y de pronto se dio cuenta de que aún no les había escuchado pronunciar una sola palabra y que deseaba con toda su alma que no llegara ese momento. A continuación, su objetivo debería haber sido lógicamente el templo de New Church Green, pero sin saber bien por qué, no se atrevió a pasar otra vez por delante de aquella iglesia, en cuya cripta había vislumbrado la fugaz silueta de un extraño sacerdote con tiara. Además, el muchacho de la tienda le había advertido de las iglesias, lo mismo que el local de la Orden de Dagon. No eran lugares aconsejables para forasteros. Por consiguiente, continuó por Main Street hasta Martin Street. La mayoría eran casas decrépitas, rodeadas de jardincillos totalmente abandonados.
De cuando en cuando se veía alguna vivienda habitada. Robert torció por Payne Street y se caminó hacia la plaza con la esperanza de coger algún vehículo que le llevara a Arkham, para no esperar hasta la salida del siniestro autobús, pero fue entonces cuando se topó con el cochambroso parque de bomberos y encontró al viejo sentado en un banco allí enfrente y hablando con un par de bomberos mal vestidos, aunque de aspecto normal. Naturalmente no podía ser otro que Zadok Allen, el chiflado bebedor cuyos relatos sobre Innsmouth tenían fama de ser espantosos e increíbles. Al ver al viejo Zadok Allen, despertó en Robert un nuevo interés. Esperaba escuchar historias absurdas rayando a lo fantasiosas, pero no le importaba, quería saber más sobre el pueblo. Le compró media botella de whisky y se llevó al viejo a un lugar oculto para interrogarlo sin que nadie los viera. Al cabo de una hora, el viejo continuaba soslayando sus preguntas sobre Innsmouth y su tenebroso pasado. Robert se comenzó a desesperar, pero entonces el viejo se quedó viendo hacia el arrecife del diablo y después dijo que ahí empezó todo de las aguas profundas. El capitán Obed March fue quien tuvo la culpa. Quiso llegar demasiado lejos y se metió en tratos con ciertas gentes de los mares del sur. Obed se la pasaba soltando pestes y llamando idiotas a todos porque iban a la iglesia y aguantaban sus miserias sin protestar. Decía que había dioses mejores, que las divinidades de las Indias proporcionaban pescado a cambio de los sacrificios, y que esos dioses sí escuchaban las plegarias de las gentes. El capitán y su tripulación habían viajado a una isla polinesia, donde conocieron una tribu muy rica en oro y pescado. Obed March recibía el oro de los nativos aquellos, y todo el pescado que les cabía a bordo, y alforjas valiosas y brazaletes y coronas, todo fundido en oro. Nadie sabía de dónde habían sacado aquellos tesoros, ni cómo se las arreglaban para pescar tanto, cuando en las islas vecinas apenas se sacaba para malvivir. Después de investigación y escuchar las fantasiosas historias de los nativos, Obed descubrió la verdad. Obed les compraba los objetos de oro, les preguntó de dónde los sacaban y si había más, y finalmente les sacó toda la verdad al viejo jefe de la tribu, Wallachea se llamaba. Los nativos sacrificaban montones de muchachos y muchachas a una especie de divinidades que vivían bajo la mar y obtenían toda clase de favores a cambio. Se reunían con aquellos seres en el islote entre las extrañas ruinas y parece que las imágenes monstruosas de peces rana de sus joyas estaban copiadas de aquellos seres. Al principio los seres aquellos no querían ir a la isla grande, pero de pronto un día dijeron que sí querían ir. Se conoce que les apetece mezclarse con la gente y festejar con ellos sus días señalados, la noche de Walpurgis y la de los difuntos. Los nativos les advirtieron que los habitantes de las demás islas los matarían si se enteraban de que estaban allí, pero ellos dijeron que no se preocuparan, que tenían poderes suficientes para destruir a toda la raza humana, menos a los que tenían los sellos a los que llamaban primordiales. Las criaturas aquellas dijeron a los nativos que si mezclaban sus sangres nacerían hijos de apariencia humana al principio, pero que después se irían pareciendo a ellos cada vez más, hasta que finalmente regresarían al agua para reunirse con los enjambres de seres que bullen en los abismos de agua. Y aquí viene lo importante, que cuando se volvían peces sapo como ellos y regresaban al agua, no morirían ya jamás. Esas bestias no mueren nunca, excepto si se les mata de forma violenta. Por último, el jefe de la tribu le dio a Obed un objeto bastante raro de plomo o algo parecido, y le dijo que atraía a los famosos peces rana en cualquier lugar del agua, siempre que hubiese un nido de ellos abajo. Lo único que tenía que hacer era echar aquel objeto al agua y recitar correctamente las plegarias y demás. Wallachea le dijo que los peces rana estaban diseminados por todo el mundo, de manera que se podía encontrar un nido y llamarlo con toda facilidad. Las cosas continuaron de esta manera durante unos años, hasta que Obed sacó el oro suficiente para poner en marcha la refinería en el edificio de la vieja fábrica Waite. No vendía las joyas tal como le venían a las manos porque la gente habría hecho demasiadas preguntas, pero a veces alguno de su tripulación robaba alguna que otra pieza y la vendía por su cuenta. Otras veces Obed permitía que las mujeres de su familia se adornaran con ellas, como hacen todas las mujeres del mundo.
Tiempo después, Obed se encontró con que los isleños habían desaparecido. Lo habían desaparecido todo. No dejaron ni rastro de aquellos objetos de oro, y ningún canaco de los alrededores quería decir después ni una palabra del asunto. Incluso juraban que nunca había vivido nadie en aquella isla. Naturalmente, Obed le sentó muy mal, porque para él suponía el fin de su negocio. Todo Innsmouth sufrió las consecuencias también, porque en aquellos tiempos lo que beneficiaba al armador beneficiaba al mismo tiempo a la población. Con el fin de no perder del todo su fuente de ingresos, decidió recrear la comunicación con aquellos seres en el propio Innsmouth, en el arrecife del diablo, usando los métodos que había aprendido de Guacalea. Hizo un pacto con los profundos, ganando pesca abundante y piezas de oro a cambio de sacrificios. Al principio los profundos tenían suficiente con intercambiar avalorios de cristal por el oro, pero comenzaron a exigir sacrificios y personas con las que procrear. Así pues, March fundó la Orden Esotérica de Dagon, con el fin de lograr estos propósitos, mostrándola como una religión que ofrecía prosperidad a cambio de lealtad al padre Dagon y la madre Hidra. Rápidamente las iglesias fueron cerradas o reconvertidas al nuevo credo. Al poco empezaron a desaparecer personas del pueblo y rumores de gente que había visto a Obed March dirigiéndose al arrecife del diablo en plena noche. March ganó poder incluso tras la redada del gobierno llevada a cabo en 1846, que llevó al encarcelamiento de gente y a un posterior asalto a la cárcel. Después, cuando visitaron el pueblo las autoridades del gobierno y encontraron que faltaba la mitad de la gente, se dijo que había sido la peste. No quedaban más que los partidarios de Obed y los que estaban dispuestos a no hablar. Obed había tomado el mando y dijo que las cosas iban a cambiar. Todos tuvieron que prestar el juramento de Dagon. Más tarde hubo un segundo y tercer juramento. Los que hicieron servicios especiales recibirían recompensas especiales, oro y demás. Era inútil rebelarse, porque en el fondo del océano había millones de ellos. No tenían interés en aniquilar al género humano, pero si no obedecían, demostrarían que eran capaces de hacerlo. En el 46, el capitán Obed se casó en segundas nupcias, pero a su segunda mujer nadie la ha visto. Decían que él no quería dar ese paso, pero que lo obligaron, y esta nueva esposa le dio 3 hijos. 2 de ellos desaparecieron a temprana edad, pero el tercero, una niña, salió normal y la mandaron a estudiar a Europa. Para cuando Obed murió en 1878, la familia March y la orden controlaban totalmente Innsmouth. Zadok Allen termina su relato diciendo a Robert que se largue lo antes posible, ya que los habían escuchado. El anciano entonces desapareció de la vista de Robert y nunca se vuelven a ver. Robert caminó a la parada del autobús y se sentó en el mismo asiento donde llegó. El chofer se paró frente a él para decirle que el motor no iba bien. Había podido llegar a Innsmouth, pero era imposible continuar el viaje hacia Arkham. No era posible repararlo esa noche. Tampoco había otro medio de transporte. Tenía que pasar la noche en el Gilman. Fue así que el conserje del hotel le dijo que en el penúltimo piso tenía una habitación, la 428, que era grande, aunque sin agua corriente, que constaba $1 la noche. Cayó el crepúsculo y se hizo de noche. Robert leyó el periódico en lo que ganaba sueño, pero varias cosas comenzaron a rondar su cabeza, como el olor tan fuerte a pescado que había en el pueblo, y el hecho de que la puerta de su habitación carecía de cerrojo. Las 2 puertas laterales que comunicaban con la habitación contigua tenían sus correspondientes cerrojos. No se desvistió por algún temor latente y cerró los ojos, pero al poco los abrió de nuevo, ya que escuchó cómo crujían las escaleras de abajo. Ninguna voz, solo ruidos. La oscuridad parecía ampliar todos los ruidos menudos de la noche. Robert se puso a buscar el cerrojo de su puerta y finalmente la encontró para poder atrancarla. Robert se mantuvo en guardia hasta que la perilla de su puerta comenzó a ser forzada. Como es natural, el cerrojo aguantó firme y el suelo crujió al marcharse el intruso. Poco después se oyó otro chirrido apagado. Estaban abriendo la otra habitación contigua y a continuación probaron a abrir la otra puerta de la que comunicaba el cuarto, que también tenía echado el cerrojo. Robert estaba convencido de que tenía que salir del hotel lo más pronto posible y desde luego no debía emplear las escaleras ni el pasillo.
Con ayuda de la linterna recogió lo poco que necesitaba y se acercó de puntillas a la ventana para calcular las posibilidades del descenso. Robert se decidió por salir por las habitaciones aledañas hasta llegar a una que tenía una ventana cerca de otro edificio y salir del hotel. Consultó el plano del muchacho de la tienda. La mejor dirección para salir del pueblo era hacia el sur, así que miró primero la puerta de comunicación correspondiente al cuarto donde iba a ir. Estaba reflexionando, hecho un mar de dudas, sobre el momento más oportuno para poner en práctica su plan, cuando percibió abajo unos ruidos indefinidos a los que siguieron unos crujidos pesados en la escalera. Por fin comenzó a embestir una y otra vez contra la delgada chapa y atravesó otra habitación y finalmente llegó hacia la ventana donde quería llegar. Podía escuchar afuera a sus perseguidores congregándose en la puerta principal que daba al pasillo. Robert descubrió que en el exterior había unos sólidos ganchos para sujetar los batines de las ventanas. Viendo que aquello le proporcionaría los medios de evitar un salto peligroso, hizo su salto. Llegó al techo del edificio continuo y bajó los escalones de roca hasta un callejón desde el cual pudo ver la congregación de siluetas dudosas que le perseguían. Agitaban sus linternas en la oscuridad. El graznido horrible de sus voces se mezclaba con unos gritos apagados en lengua extraña. Las figuras se movían de manera incierta. Esperó a que se dispersaran las figuras y salió a Washington Street. Parecía estar solo, pero a lo lejos y en distintas direcciones se oían roncos gruñidos, carreras precipitadas y una especie de pataleo que no era exactamente un ruido de pasos. Caminaba deprisa, con cautela, pegado a las fachadas de las ruinosas casas. Robert no tenía idea de cómo habían organizado exactamente la persecución ni qué motivos tenían para perseguirle. En el pueblo parecía haber una agitación insólita, aunque estaba convencido de que todavía no se había propagado la noticia de su huida de Gilman. Naturalmente, tenía que desviarse enseguida de Washington Street y tomar alguna otra calle en dirección al sur. El grupo que había salido del hotel en persecución iba sin duda tras de él. Entonces, al final de la calle pudo divisar a lo lejos el arrecife del diablo, donde pudo notar algunos destellos que parecían sobrenaturales, y a su mente vinieron los ritos de los que había contado el borrachín. Pero estos pensamientos fueron opacados por el horror aún peor, pues bajo la luz de la luna había divisado en las aguas miles y miles de formas que nadaban en dirección al pueblo. Incluso a pesar de la distancia, podía decir que aquellas cabezas y aquellos brazos que se agitaban entre las olas eran tan deformes y anormales que no encontró palabras para describirlos. Robert se refugió en una casa abandonada y pensó que el primer problema era llegar a la antigua vía del tren. Echó a correr y cruzó a la derecha de la calle con el fin de avanzar pegado a la fachada de los edificios sin que le vieran. 2 veces se detuvo en un portal, al notar que aumentaban los ruidos tras de él. Sin duda era el grupo destinado a vigilar la salida de Ipswich. Entre ellos iban 2 figuras envueltas en inmensas túnicas, una de las cuales llevaba una puntiaguda diadema que relumbraba pálidamente a la luz de la luna. La forma de andar de esta última era tan ajena a los movimientos humanos que Robert sintió escalofríos. El olor a pescado, que había disminuido, comenzó de pronto a dejarse sentir con una intensidad insoportable. Con un esfuerzo supremo, Robert continuó la marcha bamboleante que había adoptado, imitando a sus perseguidores que se movían como monos. Finalmente llegó a los arcos de la antigua estación, o lo que quedaba de ellos, y se dirigió al extremo donde arrancaba la vía. Los raíles estaban oxidados y llenos de orín, aunque casi intactos. Más de la mitad de las traviesas estaban aún en buenas condiciones. Durante un trecho, la línea férrea se ceñía al borde del río para desembocar finalmente en un gran puente cubierto que cruzaba el precipicio a una altura de vértigo. Robert no se explicaba de dónde había salido tanta gente para perseguirlo, si el pueblo parecía casi deshabitado cuando llegó a primeras horas de la tarde. Solo pensaba en los nadadores del arrecife y sentía escalofríos en sus brazos deformes y cabezas estrechas. La horda se acercaba, así que se tumbó en el suelo y esperó a que pasaran y se perdieran a lo lejos. Él podría verlos, pero ellos a él no. El ruido de cuerpos blandos y pesados se hizo mayor. El aire vibrante de roncos gruñidos, el suelo casi se estremecía al ritmo extraño de sus pisadas. Robert afirma que a partir de ahí su estabilidad mental se rompió e incluso piensa que todo pudo haber sido una pesadilla.
Sin embargo, las medidas que había tomado el gobierno le indican otra cosa, que todo lo que vio en Innsmouth fue real, sobre todo las criaturas de las profundidades que se habían mezclado con la gente del pueblo a partir de un trato de Obed March para conseguir más oro y pescado. Robert describe una manada interminable de seres inhumanos que avanzaban a brincos, graznando y balando bajo el reflejo espectral de la luna, una zarabanda grotesca y maligna de delirante fantasía. Unos llevaban enormes tiaras doradas, otros iban ataviados con ropajes extraños. Había uno, el que iba en la cabeza, que vestía una amplia levita que no conseguía disimular su enorme joroba, y un pantalón a rayas. Un sombrero de fieltro coronaba el bulto deforme que hacía las veces de cabeza. Tenían todos un color gris verdoso con el vientre blanquecino. La mayoría era de piel reluciente y resbaladiza, y sus dorsos jorobados estaban cubiertos de escamas. Sus figuras recordaban vagamente al antropoide, pero sus cabezas parecían de pez, con unos ojos prodigiosamente saltones que no parpadeaban jamás. A ambos lados del cuello les palpitaban las agallas, y sus grandes zarpas tenían dedos palmeados. Brincaban de manera irregular, unas veces erguidos y otras a cuatro patas. Su voz era una especie de aullido o graznido, pero evidentemente constituía un lenguaje con todos los matices de expresión que le faltaban a sus semblantes impasibles, y no obstante, pese a su monstruosidad, a Robert le parecieron familiares. Se trataba de los mismos peces rana cuyas imágenes abominables ornaban las joyas de oro, pero vivos y en todo su horror. Eran miles y miles, verdaderos enjambres, aunque desde el escondite del joven no podían abarcar toda la carretera. Por fortuna, Robert sufre de un desvanecimiento que él dice es misericordioso, el primero en toda su vida. A la mañana siguiente Robert despierta ileso y se dirige hacia un pueblo cercano, desde el cual toma el tren a Arkham. Después alerta al gobierno y este extermina al pueblo de Innsmouth, que es lo que se cuenta al inicio del relato. Robert después explica que en su estancia en Arkham investiga algunos datos genealógicos de su familia que desde hace tiempo tenía ganas de poseer. Impactado descubre que un antepasado suyo es un March, y como acababa de pasar por un trance muy desagradable en el que se había visto implicado el nombre March, no le hizo ninguna gracia encontrárselo en su propio árbol genealógico. Tampoco le agradó que el señor Peabody, el encargado de la biblioteca, le dijera que tenía los ojos típicos de los March. A mediados de julio, justo un año después de su aventura en Innsmouth, pasó una semana en Cleveland con la última familia de su madre. Durante estos días se dedicó a confrontar los nuevos datos genealógicos que había recogido en Arkham con diversas notas, historias familiares y documentos testamentarios que conservaba allí su familia. Descubrió que algunos familiares suyos de la rama March estaban en el manicomio. Repasando las cartas y los relatos de los Thorne, Robert empezó a sentir una especie de terror hacia sus antepasados. Su abuela y su tío Douglas le habían inquietado siempre. Al principio no podía comprender la razón, pero poco a poco se fue imponiendo una especie de comparación. Era innegable que la expresión característica de aquellos dos rostros tenían el aspecto de Innsmouth. A partir de ese momento supo que su bisabuela era una March de origen desconocido y su marido había vivido en Arkham. Zadok Allen había dicho que Obed March había logrado casar a su hija con un individuo de Arkham. Era pues Obed March su tatarabuelo. A partir de entonces, durante más de 2 años, Robert luchó por apartar estos pensamientos, algunas veces con éxito. En el invierno de 1930, no obstante, empezaron los sueños donde nadaba entre ciudades ciclópeas ocultas en el mar, acompañado de polifemos monstruosos, y al poco tiempo comenzó lo que creía era una enfermedad del sistema nervioso que a veces le impedía cerrar los ojos. Robert no dejó de visitar su espejo entonces, notando cómo cada día su cara comenzaba a tomar el aspecto de Innsmouth. Robert queda enloquecido y comienza a desear con mucha ansia el vivir en la ciudad submarina de los profundos, los cuales no pueden ser exterminados jamás, aun cuando a veces la magia arcaica de los primordiales, hoy olvidada, consiga reducirlos a la impotencia. Ahora descansan, pero algún día, cuando despierten plenamente, se levantarán de nuevo para exigir el tributo que el gran Cthulhu anhela. Ese día atacarán una ciudad más grande que Innsmouth,
Su intención es extenderse por toda la superficie del globo, y para ello cuentan con algo terrible que les ayudará en la lucha. Pero el día aún no había llegado. Robert estaba consciente de que debía pagar una penitencia por todos los hermanos que había hecho morir durante su reporte al gobierno, pero sabía que la penitencia no sería dura. El horror y la ansiedad se han ido relajando, y en ocasiones se sentía atraído por las desconocidas profundidades del mar. Ya no temía a las regiones submarinas, le esperaba un futuro prodigioso en los abismos, y no tardaría en ir. Pero antes tenía que liberar a unos familiares que sabía estaban en el manicomio. Nadarían hasta el arrecife, se sumergerían en los negros abismos hasta la Ciclopia Ignatlet, la ciudad de las 1000 columnas, y allí, en compañía de los profundos, vivirían por siempre en un mundo de maravilla y de gloria. Y así termina esta historia. Espero les haya gustado tanto como a mí. En lo personal, las historias sobre sectas y cultos malditos son mis favoritas, ya que estos cultos existen en la vida real, y pensar lo que alguien puede llegar a hacer por un amor a un dios es realmente perturbador. Espero dejen su like, una suscribida y un comentario si quieren que siga subiendo historias de Lovecraft o de los mitos de Cthulhu. Eso me ayudaría mucho. Yo soy Iván Guanito y recuerden, hay otros mundos aparte de este.